Shalom, bendiciones, que la gracia y la paz sean con todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Eso es lo que deseo, que este día la paz del Señor esté en ustedes, en sus casas. Y bueno, estamos aquí en un video más. He estado tardándome un poco más para hacer los videos, pero esperemos que este año podamos hacer más videos. Como siempre vamos a estar viendo el libro de Mateo. Esperamos pronto terminar el libro de Mateo. Y bueno, vamos a prepararnos como siempre antes de comenzar la enseñanza. Nosotros necesitamos prepararnos, así que te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza para que hagamos esta oración de preparación. En el nombre poderoso de Jesús, te damos alabanza, gloria a ti, eterno Dios, a ti, Padre Celestial, a ti que creaste los cielos y la tierra. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por la paz que nos das. Te damos gracias por todo lo que nos das día tras día, porque tú eres el que nos provee, el que nos cuida, el que nos da la vida. Te damos gracias y te bendecimos por todo lo que haces en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso y poderoso, y por eso te amamos. Y en este día te pedimos que podamos recibir esta palabra, que prepares nuestros corazones, nuestra mente, y que esta palabra que va a ser dada sea como esa semilla que sea plantada, que sea regada en una tierra fértil y que dé al 30, al 60 y al 100%. Que esta palabra, que es la palabra del reino, que es como una semilla de fruto en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ya estamos listos para la enseñanza y nos vamos a ir al capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13, y vamos a leer del 13 al 16. Y dice la palabra: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos: dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos algo muy importante. Recordemos que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Jesús es el mismo Dios. Recordemos que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús vino en carne y sangre. ¿Qué quiere decir en carne y sangre? Vino como Hijo de hombre. Por eso Él se hacía llamar Hijo de hombre. En una de las visiones que tiene Daniel del fin de los tiempos, en el capítulo 10 de Daniel, Él describe a una persona que decía que se parecía a un hijo de hombre. Entonces Jesús se hacía nombrar que Él era el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él venía de alguna manera, nunca dijo Él que era el Mesías, ni que era el Cristo, sino que Él vino a mostrar quién era el Padre, a dar a conocer ese Dios. Porque era importante que el mismo Dios viniera en carne y sangre, porque como es un ser espiritual, Dios no lo podía entender el hombre. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, cuando él desobedece y él se separa de ese Dios que es espíritu, y el hombre se hace un hombre carnal, entonces ahí se separa de Dios el hombre, y no había posibilidad de que el hombre pudiera
tener una relación de espíritu a espíritu con Dios, porque al ser un espíritu Dios, la única relación que podemos nosotros tener es de espíritu a espíritu. Entonces Jesús viene a dar a conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo daba a conocer? Por la forma en que Él se conducía, por la forma en que hablaba, por lo que hacía, los milagros que Él hacía. Entonces la gente veía los milagros, veía tantas cosas que Él hacía, y lo que ellos pensaban es que quizás Él tenía el espíritu de alguno de los profetas, como era el profeta Elías o Jeremías o algún otro profeta. Ellos pensaban que era un profeta. Recordemos que el pueblo de Israel fue instruido en muchas cosas que Dios les dio. Entonces ellos sabían que podía ser uno de los grandes profetas que había habido en la antigüedad, ¿sí? Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, porque Jesús estuvo con ellos, él convivía, Él estaba viviendo con sus discípulos, sus discípulos andaban con Él todo el tiempo. Entonces Él ya se había dado a mostrar especialmente a sus discípulos, y fíjense que los llevó a esa región de Cesarea de Filipo, donde había una especie de tabernáculo de un tabernáculo pagano, de esas culturas paganas. Ahí fue donde Él los llevó para que le dijeran quién era Él, porque era importante que se diera a conocer quién era Él. No por Él podía haber dicho yo soy el Cristo, pero eso no iba a ser lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque para poder saber quién era Jesús, quién era Él, a pesar de que los judíos habían estado esperando mucho tiempo por el Mesías, Dios les había dado muchas claves de cómo iba a ser el Mesías. Dios les había dado el tiempo en el que iba a venir el Mesías. Sin embargo, cuando llega el Mesías, que es Jesús, los que tenían que reconocerlo no lo reconocieron. Y todo era con un propósito, ¿verdad? Porque Él venía como un cordero que tenía que ser sacrificado, que tenía que ser inmolado. Entonces, cuando Jesús le pregunta a Pedro, más bien les pregunta a todos, ¿quién dicen que soy? Pedro les dice y le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, vamos a irnos al 17, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces vemos aquí que Jesús le dice a Simón, y aquí le pone el Pedro, roca, ¿sí? Ahí le cambia Jesús el nombre a aquel que se llamaba Simón y que después se llamó Pedro. A él le dijo que esa revelación no se lo había dado nadie, ninguna persona física, sino el mismo Dios que está en los cielos. Miren, Jesús ya había traído el reino de los cielos, porque dice aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús le dice, como les he dicho muchas veces, la palabra de Dios nos habla de cosas espirituales. Las cosas espirituales no las podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, como no las podemos ver con nuestros ojos físicos, tiene que venir una revelación a nuestro espíritu y de ahí pasar a nuestra alma para poder entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales son espirituales y no se pueden ver a simple vista, sino es a través de que pensemos en ellas, que preguntemos en ellas, que podamos ver las manifestaciones sobrenaturales, que nosotros podemos entenderlas. Digamos que, ¿qué significa revelación? Es quitar algo que no permite ver lo que hay abajo. Es, por ejemplo, si yo tuviera una bolsa y le pongo una
manta encima. Yo puedo decir tengo una bolsa, pero tú no me vas a saber decir cómo es esa bolsa que está abajo de la manta hasta que esa manta sea removida y entonces se pueda ver que ahí está, qué clase de bolsa es. Entonces las cosas espirituales están cubiertas, por así decirlo, con un manto, con algo que no nos permite ver qué es, pero que conforme vamos conociendo a la palabra, conforme vamos preguntando, conforme vamos orando, Él nos comienza a revelar, nos comienza a mostrar, quita el velo que cubre lo espiritual y entonces podemos entender o saber, como en este caso Pedro, que Jesús era el Cristo que estaban esperando, que Jesús era el ungido, el Mesías. Todo eso significa Mesías. Mesías y Cristo significan el ungido de Dios. Y era el ungido de Dios que el pueblo de Dios, o sea, los judíos estaban esperando. Sin embargo, no lo pudieron ver o entender los que eran conocedores de la palabra. Entonces, por eso le dice Jesús: eres afortunado, porque esto no te lo reveló una persona física, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos, sino que vino una revelación. Cuando hablamos de revelación es algo espiritual que es descubierto, algo espiritual que nosotros entendemos. Ahora dice el 18, ahora te digo que tú eres Pedro, por eso le cambió el nombre. Ahí le cambió el nombre, a Saulo también le cambió el nombre, era Saulo y después ya fue el apóstol Pablo. Entonces dice, esto es algo más, o sea, que hay un secreto, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo vamos a dejar nada más a decirte que a él ahí Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Pedro, hay un nombre espiritual que es muy importante, que en este caso fue Pedro para ese hombre que se llamaba Simón, ese discípulo, porque ¿qué era lo que significa Pedro? Significa roca, y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es la persona que iba a venir a liberar al pueblo de Israel, y lo iba a liberar no de un yugo romano que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel, sino Él viene a liberarnos a darnos vida en el Espíritu, para que nosotros podamos tener una vida espiritual, no nada más una vida física. Él viene para que nosotros podamos tener una relación con Dios, que podamos tener un propósito que va mucho más allá de cualquier objetivo que tengamos nosotros en este mundo, en la tierra, físico, por así decirlo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ese lugar de Cesarea era una especie de tabernáculo, pero era un panteón donde había muchos ídolos. Entonces por eso los lleva a ese lugar, para decirles que de esta manera el poder de la muerte no conquistaría su iglesia. ¿Y cuál es el poder de la muerte? ¿A qué se refiere? A la muerte espiritual, a la muerte de que yo solamente vivo una vida física y no vivo una vida espiritual. Dice el 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Cuál es el poder, o por qué es tan importante que nosotros podamos entender que somos un ser espiritual, que la vida espiritual solamente puede venir a través de Jesús? Él es la roca, Él es la vida espiritual que viene cuando nosotros creemos en el sacrificio de Él. ¿Cuál es el poder que nos da esto? ¿O por qué es tan importante más bien que nosotros podamos entender esto? Porque eso nos da la autoridad. Sí, la autoridad. Como dice aquí,
para prohibir lo que prohibamos en la tierra, va a ser prohibido en el cielo. Lo que prohibamos, lo que permitamos en la tierra, va a ser permitido en el cielo. Esa es la importancia por la cual nosotros necesitamos llegar a ser esas personas espirituales que podamos decir: aquí en este lugar donde yo vivo, prohíbo que haya destrucción. Y si yo soy la iglesia, y si yo he recibido a Jesús, y si yo creo esto que está aquí, y soy parte de esa iglesia, entonces no va a suceder desgracias en mi país, en mi lugar, a donde yo vivo. Entonces nosotros somos los que tenemos, nosotros como iglesia del Señor Jesús, Él nos ha dado esas llaves. Dice, las llaves del reino del cielo. ¿Para qué? Para prohibir lo malo, lo que no queremos, y para permitir lo que queremos. Y podemos decir: y declaro en el nombre de Jesús que aquí en este lugar donde yo vivo va a haber paz, va a haber paz, y no va a haber problemas ni ninguna enfermedad. Entonces esto es algo muy importante que el Señor ha traído en este día, que Él no quiere que nosotros tengamos situaciones malas en nuestra vida, porque Él le ha dado a su iglesia esa autoridad. Si yo creo en Jesús, si yo creo que Él es mi Señor, si yo obedezco sus mandamientos, entonces yo voy a tener esas llaves del cielo para prohibir la destrucción, para prohibir los problemas, la escasez, la enfermedad en mi lugar de origen, en mi casa, en mi vecindario. Y también para desatar las bendiciones, para declarar que desato las bendiciones de salud, de paz, de bienestar en mi casa, en mi hogar, en mi vecindario, en mi lugar donde yo vivo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esta es la enseñanza, y te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, y vamos a decirle: Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has hablado este día, y te pedimos, Padre, que esto que hoy recibimos sea revelado a nosotros, que sea revelado cuán importante es que el Mesías Jesús, tú, mi amado Señor, vinieras a esta tierra para traer la libertad de no vivir solamente como una persona física, sino aprender a vivir como lo que tú nos has dicho, que podamos nosotros entender las cosas espirituales, para que así podamos ejercer como tu iglesia en la tierra y poder realmente declarar, Padre Santísimo, que nosotros vamos a prohibir en nuestro hogar la destrucción, que vamos a prohibir cualquier plaga de enfermedad en el nombre de Jesús, que prohibimos la desarmonía en el nombre de Jesús, que prohibimos la escasez en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús declaramos que establecemos la salud, la paz en nuestra casa. Desatamos también, declaramos que establecemos la sanidad y la bendición en nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, dándote gracias. Amén. Shalom, bendiciones, hasta la próxima.